¿Puede la nada ser más poderosa que el ser? ¿Es posible que el silencio diga más que las palabras? En las filosofías orientales abundan las paradojas provocadoras. Un sabio taoísta afirma que quien hace menos logra más. Un monje zen busca la iluminación contemplando el vacío. Un maestro hindú habla de que este mundo es ilusión. Estas ideas desafían nuestro sentido común y despiertan una pregunta irresistible. ¿Qué secretos guarda la filosofía oriental que han fascinado a la humanidad durante milenios? Desde tiempos antiguos, culturas de Oriente, desde la India hasta China, Japón, Corea y el sudeste asiático, han desarrollado corrientes de pensamiento profundas y diversas. Sus filosofías no solo se preguntan por la naturaleza de la realidad o la moral, sino que entrelazan esas preguntas con la vida diaria, la espiritualidad, el arte, la política y la búsqueda de la armonía. A diferencia de muchas tradiciones occidentales, donde la filosofía y la religión a menudo se separan en categorías distintas, en Oriente la frontera entre filosofía, fe y modo de vida es difusa. Allí, pensar sobre el universo es también una forma de vivir. En este documental viajaremos en el tiempo y el espacio para explorar la historia de las corrientes filosóficas orientales. Iremos capítulo a capítulo por distintas regiones de Asia, siguiendo un desarrollo tanto cronológico como temático. Comenzaremos en la antigua India, cuna de textos filosóficos milenarios. Luego pasaremos a la China clásica, tierra de sabios que buscaban orden en el caos. Seguiremos con Japón, maestro en adaptar ideas extranjeras sin perder su esencia. Descubriremos la síntesis única de Corea y navegaremos por la diversidad del sudeste asiático, un crisol de sabiduría indígena e influencias importadas. En cada capítulo, plantearemos preguntas retóricas, revelaremos datos curiosos y mostraremos cómo estas antiguas corrientes siguen conectando con la vida actual. Todo con un lenguaje accesible pero riguroso, como si un amigo erudito nos contara estas historias junto al fuego, sin prisa y sin muletillas, con claridad didáctica. India, los antiguos ríos de la filosofía, de los Vedas a la liberación. Nuestra travesía comienza en la India, hogar de una de las tradiciones intelectuales más antiguas y ricas del mundo. Hace unos 3.500 años, a orillas del río Indo y el sagrado Ganges, se compusieron los primeros himnos conocidos como Vedas. Estas escrituras, consideradas revelaciones divinas por los hindúes, contienen cánticos, rituales y poemas que tratan de entender el orden cósmico. Con el tiempo, entre aproximadamente el 800 y el 500 a.C., surgieron los Upanishads, textos filosóficos que marcan un giro introspectivo. En lugar de rituales externos, los sabios upanishádicos reflexionan sobre la naturaleza de la realidad, del yo y de lo absoluto. Aparece aquí una idea central y fascinante. Brahman, la realidad última, infinita y eterna, y su relación con Atman, el alma o ser individual. Los sabios de los Upanishads proclaman, para asombro de muchos, que Atman y Brahman son fundamentalmente uno solo. Es decir, en el fondo de tu conciencia individual, eres idéntico al universo entero. Una paradoja sublime. Imagina lo revolucionario que resultó este mensaje, que dentro de cada persona reside la misma esencia que sostiene las estrellas. Otra joya de la filosofía india temprana es el Bhagavad Gita, un poema dialogado, parte del gran épico Mahabharata, donde un príncipe guerrero confundido, Arjuna, recibe enseñanzas del dios Krishna en medio de un campo de batalla. Este escenario dramático es en realidad una excusa literaria para explorar dilemas universales. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es el deber correcto? Dharma. ¿Por qué debemos actuar si el resultado de nuestros actos está predestinado? Krishna le revela a Arjuna verdades profundas, entre ellas la importancia del Dharma, el deber moral y cósmico, y explica la ley del karma, según la cual cada acción y pensamiento tiene consecuencias que moldean nuestro destino. También le habla de la posibilidad de liberarse del ciclo interminable de nacimiento, muerte y renacimiento, el samsara, alcanzando el moksha, la liberación espiritual. Curiosidad.
Muchas personas hoy usan la palabra karma, coloquialmente, pero su origen proviene de estas discusiones milenarias sobre ética y destino. ¿Quién iba a pensar que un texto antiguo recitado en sánscrito en las orillas del Ganges tendría eco en nuestras conversaciones cotidianas? Avanzando unos siglos, la filosofía india se diversifica en varias escuelas formales de pensamiento. Se consolidan las 6 escuelas ortodoxas, Astika, del hinduismo clásico, llamadas así porque todas aceptan la autoridad de los Vedas. Imaginemos la antigua ciudad de Varanasi o las salas de debate en Nalanda, donde eruditos discutían apasionadamente. Allí teníamos, por ejemplo, a los lógicos de la escuela Nyaya Vaisheshika, que analizaban la realidad en detalle y establecieron métodos rigurosos para saber qué es verdad. Definieron categorías fundamentales de la existencia: sustancia, cualidad, acción, universal, particular, etc. Y enfatizaron la lógica y la epistemología, es decir, cómo conocemos lo que conocemos. Sus debates sobre percepción, inferencia y testimonios fiables suenan sorprendentemente modernos. Básicamente sentaron las bases de la ciencia y la lógica en su contexto. Otras escuelas, como Samkhya y Yoga, propusieron una visión dualista. El universo se compone de Prakriti, materia, naturaleza, y Purusha, conciencia pura, espíritu. El yoga, más que las posturas físicas populares hoy, originalmente era un sistema filosófico práctico que buscaba la liberación del espíritu mediante la disciplina mental y corporal. Por su parte, la escuela Vedanta, literalmente fin de los Vedas, exploró las profundas enseñanzas de los Upanishads. Uno de sus grandes exponentes, Shankara, formuló la doctrina del Advaita, no dualismo, afirmando que solo Brahman es real y que el mundo tal como lo vemos es maya, una ilusión, y que cada alma es Brahman mismo. Según esta visión, la liberación se alcanza al despertar a la unidad fundamental entre nuestro ser interior y el absoluto. Estas ideas pueden sonar abstractas, pero pensemos en su impacto. Implican que las divisiones que vemos, entre tú y yo, entre mente y materia, no son definitivas. Detrás de la diversidad hay una unidad total. Al mismo tiempo, en paralelo a las corrientes hindúes ortodoxas, surgieron escuelas heterodoxas, Nastika, llamadas así porque no aceptaban los Vedas como autoridad. Entre ellas, destacan 2 que han perdurado hasta hoy: el jainismo y el budismo. El jainismo apareció aproximadamente en el siglo VI a.C. de la mano de maestros como Mahavira. Los jainistas llevaron la ética de la no violencia, ahimsa, al extremo. ¿Sabías que muchos monjes jainas barrían el camino frente a sí para no pisar accidentalmente un insecto? Su filosofía enfatiza el respeto a toda forma de vida, el desapego de lo material, aparigraha, y una noción fascinante llamada anekantavada, la idea de que la realidad es múltiple y nadie posee la verdad completa. Esta última invita a la tolerancia. Distintos puntos de vista pueden ser verdaderos desde diferentes perspectivas. Un hermoso ejemplo de esta idea es la parábola de los 6 ciegos y el elefante, originaria de la India y adoptada por los jainas. Cada ciego toca una parte distinta del elefante: colmillo, oreja, pata, cola, y cada uno piensa que el elefante es como una lanza, como un abanico, como una columna, etc., según la parte tocada. Todos están en lo cierto en parte, aunque ninguno tiene la visión del cuadro completo. Esta enseñanza jaina nos resuena hoy en día en la importancia de la empatía intelectual, comprender que nuestras opiniones pueden ser parciales. Por su parte, el budismo nace también en el siglo VI a.C., cuando el príncipe Siddhartha Gautama abandona su palacio en busca de una solución al sufrimiento humano. Tras años de búsqueda, meditación bajo la higuera Bodhi y despertar espiritual, se convierte en el Buda, el despierto. El budismo originalmente se difunde en lengua pali a través de enseñanzas recopiladas en el Tripitaka o Triple Cesto, reglas monásticas, sermones y análisis filosóficos. El Buda propone algo radicalmente práctico: las 4 nobles verdades que diagnostican el malestar de la existencia,
dukkha, y prescriben un camino para superarlo, el noble óctuple sendero, que abarca una ética compasiva, disciplina mental y sabiduría. A diferencia del hinduismo, los budistas no hablan de alma permanente, Atman, sino de Anatman, no alma. La idea de un yo fijo es parte de la ilusión que causa sufrimiento. Todo fluye, y nada permanece igual ni un instante, enseñaba el Buda. El objetivo es lograr el nirvana, la cesación del deseo egoísta, y con ello, del sufrimiento y del ciclo de renacimientos. Dato curioso, actualmente más de 500 millones de personas se consideran budistas en el mundo. Conceptos budistas como la meditación mindfulness han sido adoptados incluso por psicólogos y empresas occidentales para reducir el estrés. ¿Quién diría que la rutina de meditación que alguien sigue con una app en el móvil tenga sus raíces en las enseñanzas de una seta de hace 2500 años en el norte de la India? La filosofía india, en conjunto, es como un gran río con múltiples afluentes que convergen en temas profundos: la naturaleza de la realidad, la mente, la ética y la liberación del sufrimiento. A lo largo de los siglos, este río ha nutrido no solo a la India, sino a todo el mundo. Tradiciones originadas en suelo indio, especialmente el budismo, se esparcieron por Asia, influyendo a otras culturas que visitaremos en breve. Y en tiempos modernos, prácticas y conceptos indios han viajado aún más lejos. El yoga, la meditación y la idea de ahimsa, no violencia, inspiraron, por ejemplo, a líderes como Mahatma Gandhi en su lucha pacífica, y hoy son parte del vocabulario global de bienestar. Si alguna vez has asistido a una clase de yoga, te has sumergido en mindfulness para manejar la ansiedad, o has soltado un "es mi karma" medio en broma, entonces has experimentado cómo esa antigua corriente filosófica india sigue fluyendo, conectándose con tu vida actual. China. Armonía, orden y el camino de la vida. De la mística india pasamos ahora a la China antigua, donde las preocupaciones filosóficas tomaron un cariz distinto. Si India miraba hacia el interior en busca del yo y la liberación, China miraba a la sociedad y al cosmos tratando de hallar armonía y orden. No es que ignoraran la metafísica, pero sus sabios se obsesionaron por responder: ¿cómo vivimos juntos en paz? ¿Cómo gobernamos un imperio de forma justa? ¿Cómo nos alineamos con la naturaleza y el camino del universo? China vivió, entre el siglo VIII y el III a.C., una era turbulenta conocida como el período de primaveras y otoños y el de los reinos combatientes. Imaginemos esa época. La antigua civilización china estaba fragmentada en numerosos estados en guerra constante. El antiguo orden se había roto y se buscaban desesperadamente soluciones. Paradójicamente, del caos brotó una explosión de creatividad intelectual sin precedentes, llamada las 100 escuelas de pensamiento. Filósofos itinerantes recorrían de estado en estado ofreciendo consejos a los gobernantes sobre cómo restaurar la armonía. De esta intensa época surgieron las principales corrientes filosóficas chinas, varias de las cuales siguieron influyendo a Asia por más de 2 milenios. La figura más emblemática es Confucio, Kongfuzi, circa 551-479 a.C., quien fundó el confucianismo. Confucio no se preocupó tanto por dioses o por el origen del universo. Su atención estaba en la ética personal y la ética política. Enseñó que la clave para una sociedad estable era la virtud de sus individuos y gobernantes. Propuso que todos debíamos cultivarnos moralmente a nosotros mismos y cumplir con nuestro rol en la sociedad de forma justa y humana. Introdujo conceptos como Ren, benevolencia, humanidad, Eli, rito, decoro, normas de comportamiento adecuado, y Xiao, piedad filial, respeto por los padres y ancestros. Según Confucio, un gobernante virtuoso que actuase como un padre para su pueblo tendría el mandato del cielo para gobernar, es decir, la legitimidad cósmica. Dato curioso, la influencia de Confucio fue tal que durante casi 2000 años, para ser funcionario imperial en China, se debía pasar exámenes basados en textos confucianos. Imaginen estudiar poesía, ética y filosofía de Confucio,
no como pasatiempo intelectual, sino porque de ello dependía tu carrera en el gobierno imperial. Esta tradición de exámenes y méritos forjada por el confucianismo es considerada uno de los primeros sistemas de servicio civil del mundo, y su huella persiste. La alta valoración de la educación y el respeto a la jerarquía que se ve en muchas sociedades de Asia Oriental hasta hoy, incluyendo escuelas exigentes y reverencia a los maestros, es en gran medida legado de este sabio chino. Casi contemporáneo a Confucio, según la leyenda, fue Laozi, el viejo maestro, a quien se le atribuye la fundación del taoísmo, o daoísmo. Cuenta la tradición que Laozi era un archivista imperial que, decepcionado de la corrupción del mundo, decidió irse a vivir como ermitaño. En la puerta occidental de la frontera china, el guardián le pidió que dejara por escrito su sabiduría antes de desaparecer. Así nació el Dao de Jing, Tao Te Ching, un librito enigmático y poético que se convirtió en texto central del taoísmo. El taoísmo contrasta con el confucianismo. En lugar de reglas sociales y ritos, Laozi propone seguir el Dao, que significa el camino natural del universo. Para los taoístas, la mejor forma de vivir es en equilibrio con la naturaleza y sus ciclos, fluyendo espontáneamente. Introducen el famoso concepto de Wu Wei, que suele traducirse como no acción, o mejor, acción sin esfuerzo, hacer solo lo necesario, no forzar nada contra la corriente natural. Un ejemplo clásico: el agua no tiene forma propia, pero se adapta a cualquier recipiente, y con el tiempo puede desgastar la piedra más dura, precisamente por su suavidad. Así debe obrar el sabio, con flexibilidad y quietud interior, dejando que el Dao lo guíe. El Yin y Yang, símbolo proveniente del taoísmo, expresa esta idea de equilibrio dinámico. Fuerzas opuestas, luz y oscuridad, activo y pasivo, masculino y femenino, en eterna danza complementaria. ¿Te has preguntado por qué en la medicina tradicional china se habla de equilibrar energías, o en artes marciales como el Tai Chi se enfatiza la suavidad? Son manifestaciones de esta filosofía taoísta que busca la armonía en todos los niveles. Incluso en Occidente, conceptos taoístas inspiran desde técnicas de manejo del estrés hasta literatura y cine. Piensa en la popularidad de frases tipo «sé agua, amigo», atribuida a Bruce Lee, basándose en el Tao. Además de estas dos gigantescas corrientes, la antigua China vio muchas otras escuelas. Por ejemplo, los moístas, seguidores de Mozi, defendían el amor universal e imparcial como remedio al caos, un pensamiento casi cristiano, 4 siglos antes de Cristo. O los legalistas, como Han Feizi, que sostenían que la naturaleza humana es egoísta y, por tanto, un Estado fuerte debe imponer leyes y castigos estrictos para mantener el orden. De hecho, un rey adoptó el legalismo, el rey de Qin, quien unificó China en 221 a.C. como el primer emperador. Este emperador Qin prohibió las filosofías rivales y hasta quemó libros que no fueran técnicos o útiles a su régimen, en un intento de borrar la influencia de confucianos y otros, un episodio dramático que muestra el poder que tenían ya entonces las ideas. Sin embargo, la dinastía Qin duró poco, y pronto la dinastía Han, siglo II a.C. en adelante, reinstauró el confucianismo, combinándolo con ideas de otras escuelas, como base ideológica del imperio. Pasados los siglos, llegó a China algo nuevo desde el oeste, vía la India: el budismo. Los primeros monjes budistas entraron en China alrededor del siglo I después de Cristo, y con el tiempo el budismo floreció, especialmente durante las dinastías Tang y Song. Al principio, los conceptos budistas, nirvana, vacío, reencarnación, chocaban con el pensamiento chino, pero los monjes hicieron enormes esfuerzos de traducción y adaptación. ¿El resultado? El budismo se sincretizó con las ideas locales. Surgieron así escuelas budistas propiamente chinas, como el Chan, que más tarde en Japón se llamará Zen, integrando la intuición taoísta de la naturaleza con la disciplina meditativa budista. El impacto fue profundo. Para el siglo VIII, China tenía miles de monasterios budistas, y el budismo influía en el arte, la literatura
y la vida cotidiana. Dato curioso: muchas palabras chinas cotidianas para conceptos filosóficos o espirituales son en realidad traducciones de términos sánscritos budistas. Por ejemplo, la palabra china para vacío y esencia, Kong Kong, ganó connotaciones filosóficas al usarse para traducir sunyata, la vacuidad budista, y hasta el famoso té chino pudo popularizarse en parte gracias a los monjes budistas, que lo bebían para mantenerse despiertos durante largas meditaciones. Frente a este éxito del budismo, los confucianos eventualmente reaccionaron. En la dinastía Song, siglo XI d.C., filósofos como Chu Xi encabezaron un renacimiento, el neoconfucianismo. Esta nueva corriente confuciana no solo retomó la ética antigua, sino que incorporó muchas ideas budistas y taoístas para fortalecer su propia visión. Por ejemplo, desarrollaron una metafísica más sofisticada, hablaron del Qi, la energía vital, y del Li, principio organizador, y establecieron un sistema de pensamiento más espiritualizado que el confucianismo clásico. Esta síntesis muestra algo esencial de la filosofía china. No avanzó reemplazando totalmente lo viejo con lo nuevo, sino sumando, mezclando y transformando. ¿Sabías que el confucianismo, después de haber sido atacado y descartado en ciertos periodos, resurgió una y otra vez en la historia china? Esa adaptabilidad es sorprendente. En distintos momentos, los chinos supieron reevaluar su legado filosófico, absorber influencias extranjeras como el budismo y producir algo original. El resultado es que, hacia la época premoderna, un típico letrado chino podía honrar a Confucio en lo social, meditar como budista en lo personal y fluir como taoísta en lo artístico, todo sin verlo contradictorio. Un verdadero sincretismo. Hoy en día, la antigua sabiduría china sigue presente no solo en China, sino globalmente. Conceptos como el yin-yang, la búsqueda de equilibrio, y prácticas como la medicina tradicional china, la acupuntura o el feng shui, el arte de armonizar espacios, son populares en todo el mundo. En la gestión empresarial moderna, se estudian los proverbios de Sun Tzu del arte de la guerra, o los analectos de Confucio para inspirar liderazgo ético. Y en plena era digital, mucha gente redescubre el Tao Te Ching en busca de calma y sentido. ¿Quién iba a pensar que en pleno siglo XXI, en ciudades llenas de rascacielos, estaría de moda hablar de encontrar el flujo del Dao o de cultivar la benevolencia confuciana en la oficina? Así de vigente está la herencia filosófica china, adaptándose una vez más a nuevos contextos. Japón. Asimilación, estética y el espíritu del Shinto. Viajamos ahora a las islas de Japón, donde encontraremos un enfoque filosófico marcado por la asimilación creativa y un profundo sentido estético. A lo largo de su historia, Japón tomó ideas de sus vecinos, especialmente de China y Corea, y las adaptó a su propia cosmovisión nativa, en lugar de simplemente copiarlas. El resultado es una rica síntesis que impregna la cultura japonesa, desde la religión hasta el arte y la vida cotidiana. Antes de importar cualquier filosofía extranjera, Japón ya tenía su propia tradición espiritual ancestral, el Shinto o Shinto, que significa el camino de los dioses. El shintoísmo no es exactamente un sistema filosófico con textos y doctrinas abstractas, sino una religión indígena centrada en la veneración de los kami. ¿Y qué son los kami? Son espíritus o deidades que habitan en todas las cosas de la naturaleza, desde elementos grandiosos como el sol, las montañas y cascadas, hasta árboles, rocas e incluso ciertos animales y ancestros deificiados. Para un antiguo japonés, el mundo entero estaba vivo y consciente. Cada bosque podía tener un dios guardián, cada río un espíritu protector. Imaginemos un instante esa sensibilidad. Caminar por un bosque de cedros gigantes y sentir que en cada tronco viejo reside una presencia sagrada, que los ecos entre los árboles podrían ser susurros de espíritus antiguos. Esa reverencia hacia la naturaleza y los antepasados definió el carácter del pueblo japonés. Dato curioso, todavía hoy, en pleno Tokio moderno,
uno puede encontrar pequeños santuarios Shinto con árboles centenarios, donde los oficinistas se detienen a orar rápidamente en medio de rascacielos y neones. Esas pequeñas ceremonias cotidianas, tintinear una campanilla, dar 2 palmadas para llamar la atención del kami, hacer una reverencia, son herederas directas de la filosofía shintoísta, que ve lo divino en lo natural y en la comunidad. A partir del siglo VI después de Cristo, Japón comienza a recibir influencias continentales. Primero llegó el budismo, introducido oficialmente desde el Reino de Corea, Baekje, como un regalo a la corte japonesa. Cuenta la historia que inicialmente hubo resistencia. Los devotos de los kami temían desagradar a sus dioses locales, pero pronto el budismo ganó patronazgo imperial, especialmente bajo el príncipe Shotoku en el siglo VII, quien se convirtió en un gran promotor de la filosofía budista y confuciana. Durante los siglos siguientes, Japón importó masivamente conocimiento de China. Se adoptaron los caracteres chinos para la escritura japonesa, se estudiaron los clásicos confucianos y se copiaron modas artísticas y gubernamentales. Sin embargo, nada de esto sustituyó al espíritu japonés, sino que fue asimilado con originalidad. Por ejemplo, los japoneses abrazaron el confucianismo como código ético, especialmente para estructurar la familia, la lealtad al señor feudal y el respeto a la autoridad. La idea confuciana de la piedad filial encajó bien con la devoción japonesa a los antepasados. Asimismo, hicieron suyo el budismo, pero lo mezclaron con el Shinto en la práctica diaria. Un dicho popular era: nacemos shintoístas, morimos budistas. Los rituales de nacimiento y matrimonio se hacían en santuarios Shinto, pero para cuestiones de muerte y el más allá se confiaba en templos budistas. Este sincretismo se veía en cosas curiosas. Muchos dioses locales, kami, fueron identificados con bodhisattvas budistas, como si fueran diferentes caras de una misma realidad sagrada. ¿Te has preguntado por qué en Japón coexisten templos budistas y santuarios Shinto por doquier, a veces incluso en el mismo recinto? La respuesta está en esa fusión natural que los japoneses hicieron de ambas tradiciones, sin la necesidad de eliminarlas o oponerlas. Hacia el siglo XII, en Japón cobró especial fuerza una forma de budismo que llegaba de China: el Zen, en chino Chan. Los samuráis, la clase guerrera que dominaba en el período medieval, encontraron en el budismo Zen una filosofía ideal para templar el carácter. La meditación Zazen les enseñaba a dominar el miedo a la muerte y actuar con serenidad en la batalla. El Zen enfatiza la experiencia directa sobre la teoría, a menudo mediante koans, que son acertijos o frases desconcertantes diseñadas para sacudir la lógica y provocar la iluminación repentina. Un koan famoso pregunta: ¿cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo? Pregunta absurda para la mente racional, pero profunda para entrenar la intuición más allá de la lógica. El Zen también aportó una estética particular: apreciar la simplicidad, el vacío y la imperfección. Conceptos japoneses hoy famosos como wabi-sabi, la belleza de lo imperfecto, de lo humilde y lo impermanente, derivan de la sensibilidad Zen. Por eso los jardines Zen son minimalistas: arena rastrillada con unas pocas rocas simbolizando islas, que inspiran tranquilidad y contemplación. O la ceremonia del té japonesa, refinada en el siglo XVI por maestros Zen como Zen no Rikyu, convierte el acto de preparar y beber té en una meditación estética. Cada movimiento se realiza con calma y precisión, en un entorno sencillo donde cada detalle, un cuenco rústico, el vapor del té, el silencio compartido, invita a vivir el presente con todos los sentidos. Dato curioso: en Japón se dice que el Zen está en el arte. Y realmente la filosofía Zen impregnó la pintura de paisajes vacíos con una solitaria rama de cerezo, los haiku, poemas brevísimos que capturan un instante de iluminación, el arreglo floral ikebana, el arte del kintsugi, reparar cerámica rota con oro resaltando sus grietas, otra bella metáfora de encontrar la belleza en las cicatrices de la imperfección. Sin duda,
Pocas filosofías han tenido un impacto tan tangible en la sensibilidad artística de un pueblo como el Zen en Japón. Además del budismo Zen, Japón también recibió el neoconfucianismo, vía Corea y China, durante el período Edo, siglo XVII al XIX. 17 a 19, integrándolo en el sistema educativo de los samurái y burócratas. Aportó un énfasis en el orden social y la lealtad feudal, contribuyendo a la ética de la clase guerrera. Pero a la vez, durante ese periodo de aislamiento nacional, Sakoku, los pensadores japoneses desarrollaron una escuela nativista llamada Kokugaku, que reivindicaba la pureza del Shinto original y de la poesía clásica japonesa, anticipando un orgullo nacional por su identidad propia. Esto muestra otro rasgo de la filosofía japonesa, un péndulo constante entre adoptar ideas de fuera y reafirmar lo autóctono. Ambas fuerzas coexistieron sin anularse. En la era moderna, Japón sorprendió al mundo al modernizarse rápidamente. Era Meiji, finales del siglo XIX, adoptando ciencia y filosofía occidental, pero sin abandonar su herencia oriental. Incluso hoy, en la altísima tecnología y ritmo frenético de Japón, coexiste una base filosófica tradicional. Las empresas hacen ejercicios de meditación zen con sus empleados para reducir el estrés. Conceptos de Kaizen, mejora continua, en gestión, tienen un matiz casi zen de perfeccionamiento constante, y valores confucianos como la armonía del grupo, WA, definen la cultura corporativa y social. Al mismo tiempo, movimientos contemporáneos de espiritualidad, New Age global, han encontrado inspiración en fuentes japonesas. Artes marciales como el Aikido enseñan principios filosóficos de no agresión, y prácticas como el Reiki o el Zen macrobiótico se han exportado al mundo. En resumen, la filosofía japonesa sigue viva, en un manga, en un jardín urbano, en la forma en que alguien arregla flores o en el código de honor con que un gerente dirige su equipo. Es el espíritu del Shinto y el Zen adaptado a la modernidad. Corea. Síntesis de tradiciones y búsqueda de identidad. Continuamos hacia la península de Corea, un territorio que históricamente ha sido un puente cultural entre China y Japón, pero que también desarrolló sus propios matices filosóficos. Si tuviéramos que definir la filosofía coreana en una palabra, podría ser síntesis. Los coreanos tomaron las grandes ideas de China, confucianismo, budismo, taoísmo, y las integraron con su cosmovisión indígena, produciendo algo singular. Al mismo tiempo, supieron conservar una identidad diferenciada, a veces refinando las filosofías importadas hasta dotarlas de sello propio. Veamos este interesante proceso. En los albores de la historia coreana encontramos una base espiritual chamánica. Antes de la llegada de las religiones importadas, los antiguos coreanos practicaban la adoración de la naturaleza y de los ancestros guiados por chamanes, llamados mudang en coreano. Creían en montañas sagradas, en espíritus del cielo y la tierra, y realizaban rituales para la fertilidad de las cosechas o la sanación de enfermos, invocando a esos espíritus. Esta sensibilidad chamánica, muy arraigada en el pueblo llano, nunca desapareció del todo, y con el tiempo influyó en cómo se adaptaron las religiones extranjeras. Por ejemplo, muchas deidades locales fueron posteriormente reinterpretadas como bodhisattvas budistas o Shin-Sed. Concedieron estatus de kami protectores al estilo Shinto, sin problema. Hecho interesante, incluso hoy en Corea del Sur, a pesar de ser un país altamente tecnificado, existen rituales chamánicos tradicionales llamados gut, donde una chamán, a menudo mujer, baila y canaliza espíritus para bendecir a comunidades o individuos. Esta continuidad muestra que la raíz ancestral chamánica sigue presente bajo la superficie. El budismo llegó a Corea en el siglo IV d.C. y se convirtió en la fe dominante durante más de un milenio, especialmente en el reino unificado de Silla y luego en Goryeo. Los coreanos abrazaron el budismo con devoción y aportaron algunos giros interesantes. Por ejemplo, desarrollaron su propia versión del budismo zen llamada Seon, que significa meditación,
equivalente al Chan chino o Zen japonés. Un monje notable, Won Hyo, siglo VII, enseñaba la idea de la unidad de la mente. Cuenta la leyenda que en cierta ocasión, durante un viaje, Won Hyo bebió agua de una vasija en la oscuridad de una cueva para calmar su sed. A la mañana siguiente vio horrorizado que la vasija era un cráneo con agua sucia. Al instante se dio cuenta de que la repugnancia solo surgió al pensar en la situación, mientras que en la ignorancia de la noche el agua le supo deliciosa. Este episodio le iluminó sobre cómo la mente da forma a la realidad y enseñó que la pureza o impureza no están en las cosas, sino en nuestra percepción. Historias como esta ilustran el sabor distintivo del budismo coreano, muy enfocado en la experiencia personal y con un tinte práctico. Con el tiempo, el budismo coreano produjo escuelas filosóficas complejas, como la de Hwaeom, basada en el Avatamsaka Sutra, pero quizás lo más singular fue la forma en que coexistió con las otras ideas. A partir del siglo IV a V d.C., Corea también importa el confucianismo y algo de taoísmo desde China, pero inicialmente estos eran asuntos de la élite gobernante. Durante la dinastía Joseon, 1392 a 1897, Corea vivió su gran transformación filosófica. Los reyes de Joseon adoptaron el neoconfucianismo como ideología oficial del Estado, desplazando al budismo al segundo plano. El budismo incluso fue parcialmente reprimido y los monjes tuvieron que retirarse a las montañas. Joseon se convirtió quizás en la sociedad más confuciana de su época. Se estableció un rígido sistema de clases, se veneró la educación confuciana y los ritos ancestrales, y se aplicó una estricta moral neoconfuciana en la familia y el gobierno. Los pensadores coreanos, como Ji Hwang, Toegie y Ji I Yulgok, estudiaron a los maestros chinos de Song, pero llevaron los debates más allá, discutiendo sutilezas metafísicas originales. Un debate famoso en Corea giró en torno a la naturaleza de Li, principio, y Ki, energía. Toegie y Yulgok debatían si la moralidad provenía del principio universal o de la energía material, una discusión abstracta pero con implicaciones éticas, que no tenía equivalente exacto en China. Esta profundización muestra cómo los coreanos no se limitaron a copiar a Juche, sino que refinaron el neoconfucianismo en su contexto. Otro ejemplo de la adaptación coreana es el movimiento Silhak, estudio práctico, en los siglos XVII a XVIII. Algunos eruditos coreanos, viendo que el confucianismo se había tornado demasiado académico y alejado de la realidad social, propusieron volver a una filosofía más práctica y cercana al pueblo. El Silhak promovía reformas agrarias, la abolición de tradiciones feudales injustas, el uso de la ciencia y la tecnología occidentales que estaban conociendo, todo manteniendo la base ética confuciana, pero con pragmatismo. Criticaban el apego ciego a rituales antiguos cuando la gente sufría pobreza. Este espíritu reformista y empírico fue único en Corea y anticipó cambios que vendrían después. Algunos lo ven como uno de los antecedentes de la modernización coreana. Además del Silhak, surgió en el siglo XIX un movimiento religioso filosófico llamado Donghak, enseñanza oriental, que curiosamente mezcló elementos del confucianismo, budismo, taoísmo y ideas occidentales, como nociones tomadas del cristianismo, para reforzar la identidad coreana frente a la creciente influencia extranjera. El hecho de llamar a su movimiento aprendizaje oriental ya indica el deseo de afirmar un camino propio distinto del occidental, aunque incorporando selectivamente lo que consideraron valioso. Donghak predicaba la dignidad innata del ser humano. Cheondoism, religión de la enseñanza celestial, derivada de Donghak, decía que el hombre es cielo, y fomentaba la resistencia a la dominación extranjera. Finalmente, este movimiento desembocó en una rebelión campesina importante en 1894. Aunque fue reprimido, sus ideales influyeron en la posterior independencia y reformas sociales en Corea. Resumiendo la travesía coreana, la filosofía coreana es un mosaico donde cada pieza extranjera fue remodelada con sabor local.
El resultado es distintivo. Por ejemplo, la sociedad coreana hasta el día de hoy combina una ética confuciana profunda, énfasis en la familia, respeto a la autoridad, importancia suprema de la educación, con una religiosidad plural. Coexisten budismo, cristianismo y creencias chamánicas tradicionales. Dato curioso: es común que un coreano participe en ritos confucianos de respeto ancestral, visite un templo budista ocasionalmente, consulte a un chamán en Año Nuevo para conocer su fortuna y celebre la Navidad cristiana. Toda una síntesis viviente, y en la cultura popular se pueden ver influencias. Por ejemplo, en muchas series televisivas coreanas, K-dramas, sobresale el tema del deber filial y la lealtad familiar. Eso es puro Confucio. Mientras que la popularidad de la meditación o de las artes marciales coreanas, taekwondo, traen consigo filosofías de disciplina mental muy budistas o taoístas en espíritu. En la Corea contemporánea, tras un siglo XX turbulento, también entraron con fuerza las ideas occidentales: democracia, liberalismo, marxismo, las cuales se sumaron al cóctel. Sin embargo, incluso en medio de la globalización, Corea del Sur, por ejemplo, mantiene ciertas costumbres confucianas, como celebrar con formalidad el aniversario de fallecimiento de los ancestros, o considerar la edad y jerarquía en el lenguaje cotidiano de forma marcada. Por su parte, Corea del Norte adoptó el Juche, una ideología política autóctona a partir del marxismo, que enfatiza la autosuficiencia nacional y tiene tintes cuasi confucianos en el culto a los líderes. Todo esto refleja esa resiliencia cultural. Las filosofías importadas se coreanizan en vez de simplemente desplazar lo anterior. La filosofía coreana, al igual que un metal forjado, ha pasado por fuego extranjero, pero ha salido con una forma propia, más fuerte y única. Sudeste asiático. Confluencia de saberes indígenas e influencias llegadas de lejos. Nos adentramos ahora en el sudeste asiático, una región de asombrosa diversidad cultural y filosófica que abarca desde Myanmar, Birmania, Tailandia, Camboya, Laos, Vietnam, hasta Malasia, Indonesia, Filipinas y otros archipiélagos. Aquí, más que en ninguna otra parte, veremos una verdadera confluencia de sabidurías. Tradiciones autóctonas muy antiguas se entrelazaron con aportes venidos de la India, de China e incluso del mundo islámico, creando un tapiz de pensamiento único. Empecemos por las raíces indígenas. Antes de las grandes influencias externas, los pueblos del sudeste asiático tenían cosmovisiones basadas en el animismo y el culto a los antepasados, similares en espíritu a las de muchas culturas tradicionales. Creían que todas las cosas, plantas, animales, rocas, lugares, poseían un espíritu o una esencia vital. Por ejemplo, en las antiguas Filipinas, antes de la llegada del cristianismo, se rendía culto a unos espíritus llamados Anito o Diwata, considerados protectores de la naturaleza y de las familias. Los chamanes locales, Babaylan en Filipinas, Bomo en Malasia, Dukun en Indonesia, actuaban como intermediarios entre el mundo físico y el espiritual. Estas creencias fomentaban un profundo respeto por la tierra. La selva, el río o la montaña no eran recursos inertes, sino entidades vivas a las que había que honrar. ¿Sabías que en algunas aldeas de Borneo aún se consulta al espíritu de la selva antes de empezar la tala de árboles? Este tipo de práctica deriva de esa filosofía animista ancestral. También había un fuerte elemento comunitario. Los antepasados fundadores del clan eran venerados, y la cohesión social giraba en torno a rituales que aseguraban la prosperidad colectiva y la armonía con el entorno. Esta sabiduría ecológica tradicional, transmitida oralmente, incluía, por ejemplo, técnicas de agricultura sostenible, como los arrozales en terrazas que siguen los contornos de las montañas, o el barbecho rotativo que evita agotar la tierra, y conocimientos de hierbas medicinales locales. En la actualidad, muchos de estos saberes indígenas todavía viven. Coexisten chamanes tribales con médicos modernos, y los mercados ofrecen remedios herbales junto a fármacos. Cada vez más, incluso, se revalorizan estas visiones animistas como fuente de inspiración para la sostenibilidad ambiental.
A partir de los primeros siglos de la Era Común, las poderosas corrientes filosóficas de la India comenzaron a llegar al sudeste asiático, principalmente a través de comerciantes, misioneros y monjes. Se produjo así lo que algunos historiadores llaman la indianización de la región. Reinos locales adoptaron el hinduismo y el budismo, junto con sistemas de escritura, arte y modelos de gobierno inspirados en la India. Así surgieron civilizaciones híbridas fascinantes. Por ejemplo, el Imperio Khmer en Camboya, siglos IX-XIII, construyó templos colosales como Angkor Wat, originalmente dedicado al dios hindú Vishnu, y luego convertido en templo budista. Hasta hoy, Angkor Wat es la estructura religiosa más grande del mundo y sus paredes están cubiertas de bajorrelieves que narran capítulos del Mahabharata y el Ramayana, épicas indias reinterpretadas localmente. Dato curioso, el Ramayana, la historia del príncipe Rama y el demonio Ravana, se volvió tan popular en el sudeste asiático que en países como Tailandia, Laos, Camboya, Malasia e Indonesia surgieron versiones locales del relato, como el Ramakien tailandés. El budismo especialmente echó raíces fuertes. La corriente Theravada, la doctrina de los ancianos, una de las ramas principales del budismo, se convirtió en la filosofía predominante en Sri Lanka primero, y de allí pasó a Birmania, Tailandia, Laos y Camboya alrededor del siglo XI d.C. Hasta la fecha, esos países son mayoritariamente budistas, Theravada. Esto trajo una visión de la vida centrada en la búsqueda de la liberación individual del sufrimiento a través de la meditación, la conducta ética y la sabiduría. Monjes con túnicas azafrán se volvieron parte del paisaje social. La gente apoyaba a los monasterios y, a cambio, los monjes servían como maestros, consejeros y médicos tradicionales. A diferencia del confucianismo en China que miraba mucho lo social, el budismo Theravada enfatiza la transformación personal. Aunque en la práctica el monje budista en el pueblo actúa como una figura moral que beneficia a la comunidad. De Tailandia viene, por cierto, una de las imágenes más famosas del budismo: el Buda sonriendo serenamente reclinado o sentado en meditación, imagen de la paz interior que la filosofía propone. Esta presencia budista se entrelazó con las tradiciones locales. Por ejemplo, en Tailandia persiste la creencia en espíritus de la casa y la tierra. Muchas casas tienen casitas de los espíritus en el jardín con ofrendas diarias, a la vez que sus dueños van al templo budista los fines de semana. De nuevo, nada expulsó del todo a lo anterior, sino que sumó. Por su parte, la influencia china vino principalmente a través de migraciones de comerciantes y colonos chinos a lo largo de los siglos. En lugares como Vietnam, la influencia china fue profunda. Vietnam adoptó durante más de 1000 años el confucianismo como base de su administración y filosofía, incluso usando caracteres chinos en su escritura clásica. Hasta hoy, la moral confuciana y la devoción a la familia son pilar de la cultura vietnamita. En otros países del sudeste asiático, las comunidades chinas trajeron el taoísmo popular y el budismo mahayana. Por eso no es extraño encontrar en ciudades como Bangkok o Singapur vibrantes templos chinos dedicados a la diosa del mar Masu o al bodhisattva Guanyin, frecuentados tanto por chinos étnicos como por locales que han adoptado esas devociones. Esta mezcla étnica filosófica ha creado sociedades muy plurales. ¿Cómo es posible que en la cosmopolita Singapur coexistan templos hindúes, pagodas budistas, mezquitas y iglesias a pocos pasos unas de otras? Porque Singapur y otras ciudades del sudeste asiático heredaron esa diversidad filosófica e identitaria. Sus habitantes son descendientes de chinos confucianos, malayos musulmanes, indios hindúes, europeos cristianos, etc., todos compartiendo un espacio donde la tolerancia es necesidad y virtud. En gran medida, la base de esa convivencia se apoyó en filosofías de respeto mutuo y sincretismo que se forjaron por siglos en la región. Una influencia enorme, desde el siglo XIII en adelante, fue la llegada del Islam al sudeste asiático,
principalmente a través de comerciantes árabes, persas e indios musulmanes que recorrían las rutas marítimas. Primero, arraigó en Indonesia y Malasia, por entonces una serie de sultanatos costeros, y luego en el sur de Filipinas. El Islam trajo el monoteísmo y la filosofía social de la Sharia, la ley islámica, a sociedades que hasta entonces eran hindú-budistas o animistas. ¿Cómo lograron los sufíes musulmanes convertir a poblaciones enteras? En gran medida, adaptándose a las costumbres locales. Muchos misioneros sufíes permitieron ciertas prácticas preislámicas, interpretándolas de formas compatibles con el Islam, en lugar de imponer un corte total. Así, la forma de Islam que se desarrolló en Indonesia y Malasia es notoriamente sincrética y mística. Se aceptaba, por ejemplo, la música gamelán en celebraciones, aunque en otras regiones musulmanas la música podía ser mal vista, o se incorporaban fechas y ritos locales en el calendario islámico local. Un caso fascinante es el de Java. Los llamados Wali Songo, 9 santos, fueron predicadores sufíes que islamizaron Java en el siglo XV-XVI. Se dice que uno de ellos compuso canciones populares de enseñanza en idioma javanés, mezclando conceptos coránicos con referencias a deidades hindúes, para facilitar la transición. De esta manera la población abrazó el Islam gradualmente, sin sentir que renegaba por completo de su identidad. Hasta hoy, la cultura javanesa, aun siendo mayoritariamente musulmana, conserva tradiciones hindú-budistas sutiles. Por ejemplo, en ciertas bodas javanesas se incluyen bendiciones en sánscrito antiguo. En Bali, que sigue siendo hinduista, los musulmanes locales participan de rituales comunitarios conjuntos con hindúes en festividades agrícolas. Este nivel de mezcla es posible gracias a una filosofía social de tolerancia e inclusión bastante arraigada. En la época moderna, muchas partes del sudeste asiático también incorporaron ideas occidentales debido al colonialismo. Por ejemplo, Filipinas adoptó mucho de la cultura española y luego americana, incluyendo el catolicismo. Vietnam recibió influencia del pensamiento francés en el siglo XX, etc. Pero incluso en medio de esas influencias, las corrientes orientales no desaparecieron. Tailandia, nunca colonizada, mantuvo su tradición budista como guía nacional. Indonesia, tras la independencia, declaró una filosofía nacional llamada Pancasila, 5 principios, que equilibra creencias religiosas con humanismo y unidad nacional, un reflejo de su herencia múltiple. En otros países, el budismo jugó un papel político. En Myanmar, monjes budistas lideraron protestas pacíficas por la democracia en varias ocasiones, armados solo con su fe y ética de la compasión. En síntesis, el sudeste asiático nos enseña el poder de la fusión filosófica. Sus corrientes de pensamiento orientales son como ríos que convergen en un delta. El río hindú, el río chino, el río islámico y los manantiales locales se juntan y forman un vasto estuario cultural. Esta confluencia ha dado lugar a sociedades increíblemente ricas en prácticas espirituales, arte y sabiduría. Un ejemplo visual perfecto es la ciudad de Bangkok, en Tailandia. Allí puedes visitar en un solo día un majestuoso templo budista, Theravada, luego un santuario hindú dedicado al dios Brahma, muy popular entre la gente local para pedir deseos. Después un templo chino taoísta con dragones en el techo, y finalmente ver a una familia dejando ofrendas en una casita de espíritus en una esquina. Todo convive, y a nadie le parece extraño. Es más, muchas personas participan de más de una de estas tradiciones simultáneamente. Esto nos deja una lección. Las filosofías orientales, con sus diferencias, pueden dialogar e integrarse, recordándonos que las búsquedas humanas de sentido son universales y conectadas, no compartimentos estancos. Conclusión. Legado duradero y vigencia contemporánea del pensamiento oriental. Hemos recorrido miles de años de historia y medio mundo en este viaje filosófico. ¿Qué conclusiones emergen de este vasto tapiz oriental? En primer lugar, hemos visto que las filosofías orientales no son meras reliquias del pasado.
sino corrientes vivas que siguen alimentando al mundo actual. Su legado es profundo y sorprendentemente relevante en el siglo XXI. Una característica común destacada es su enfoque holístico. En Oriente, filosofía, espiritualidad, ética, arte y estilo de vida suelen ser parte de un mismo tejido. Esto contrasta con la tendencia occidental a compartimentalizar, por ejemplo, separar ciencia de religión, filosofía de práctica diaria. Esa visión integral oriental, que conecta mente, cuerpo, sociedad y naturaleza, ofrece perspectivas muy valiosas para enfrentar problemas modernos. De hecho, en las últimas décadas estamos siendo testigos de un diálogo renovado Oriente-Occidente. Muchas personas, instituciones e incluso gobiernos están redescubriendo ideas orientales para complementar el pensamiento occidental dominante. Veamos algunos ejemplos concretos de vigencia contemporánea, donde los aportes filosóficos orientales están ofreciendo soluciones o inspiraciones en el mundo de hoy. Ética y gobernanza. Principios confucianos han resurgido en entornos modernos. En países de Asia Oriental, empresas y gobiernos se inspiran en la ética confuciana tradicional para fomentar liderazgo con integridad y un sentido comunitario. Conceptos como Ren, benevolencia, o Xin, honestidad y confiabilidad, se aplican hoy en códigos de conducta corporativos, promoviendo armonía en los equipos de trabajo y responsabilidad social. Incluso fuera de Asia, expertos en ética empresarial estudian a Confucio para equilibrar la búsqueda de lucro con la justicia y el bien común. Del mismo modo, el ideal budista de la compasión se incorpora a teorías de liderazgo empático. En la política, la idea confuciana del gobernante virtuoso inspira reflexiones sobre liderazgo ético y servicio público desinteresado. Aunque vivimos en democracias laicas, ¿no deseamos acaso líderes con sabiduría de filósofo? Platón lo soñó en Occidente, pero en Oriente esa idea estuvo presente en muchas dinastías influidas por filósofos. Hoy renace en el anhelo ciudadano de integridad y sabiduría en la gestión pública. Bienestar, salud y psicología. Las filosofías orientales han revolucionado la manera en que el mundo entiende la salud integral. Prácticas derivadas del yoga y la meditación budista son ahora corriente principal en programas de bienestar. Estudios científicos modernos han confirmado beneficios de estas prácticas milenarias. Por ejemplo, el yoga, con sus posturas y ejercicios de respiración, mejora la flexibilidad, la fuerza y reduce el estrés. La meditación mindfulness, atención plena, basada en técnicas budistas, se utiliza en psicoterapia para tratar depresión y ansiedad, con evidencias de que literalmente cambia patrones neuronales para bien. ¿Sabías que hospitales en Occidente ofrecen meditación guiada a pacientes de cáncer para manejar el dolor y el miedo? ¿O que gigantes tecnológicos como Google y Apple imparten cursos de mindfulness a sus empleados para mejorar creatividad y manejo del estrés? Lo que comenzó en monasterios de India o montañas de China, ahora forma parte de rutinas de autocuidado de millones de personas. Por otro lado, la medicina tradicional oriental, como el Ayurveda de la India o la medicina china, con su visión preventiva y holística, equilibrio de energías, dieta individualizada, hierbas medicinales, ha inspirado un giro hacia modelos de salud más integrales en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud incluso recomienda integrar medicinas tradicionales con la alopática para una atención más completa. La filosofía de equilibrio cuerpo-mente-naturaleza, proveniente de Oriente, está devolviendo a la medicina moderna un ingrediente a veces olvidado: la conexión profunda entre nuestro bienestar físico, nuestra mente y el entorno. Ecología y sostenibilidad. Frente a la crisis ambiental global, muchas voces han buscado en las filosofías orientales una guía para reconciliar al ser humano con la naturaleza. El concepto taoísta de vivir en armonía con el Dao de la naturaleza o la visión budista y jaina de no violencia hacia todos los seres vivos ofrecen una ética ecológica poderosa. Líderes ambientales citan enseñanzas budistas que enfatizan la interdependencia. Este planeta no nos pertenece, nosotros pertenecemos a él.
resonando con la idea budista de la red interconectada de la existencia. En la India moderna, inspirados en el jainismo y el hinduismo, han surgido movimientos de protección animal y ambiental, por ejemplo, comunidades vegetarianas por principio de ahimsa, o la campaña masiva de plantar árboles sagrados. La filosofía Zen también ha influido en corrientes de simplicidad voluntaria y consumo consciente en Occidente. Vivir con menos cosas, apreciar lo esencial, reducir el desperdicio. Todas son actitudes con un eco Zen. Incluso en la economía se habla de modelos circulares y de empresas conscientes, donde el bienestar de todos los stakeholders, incluyendo la naturaleza, es considerado un reflejo de la visión oriental de que todo está interrelacionado. Esta vuelta a la armonía con el medio ambiente toma fuerza en un momento en que claramente la mentalidad de dominación de la naturaleza ha mostrado sus límites. En este sentido, el Oriente filosófico ofrece un tesoro de ideas para cultivar la sostenibilidad y la reverencia por la tierra como hogar vivo. En general, estamos asistiendo a la erosión de viejos prejuicios. Durante mucho tiempo, el canon filosófico occidental ignoró o subestimó las filosofías orientales, considerándolas místicas o prerracionales. Hoy, esa división se está desvaneciendo. Universidades prestigiosas incluyen cada vez más pensamiento asiático en sus currículos de filosofía. Pensadores contemporáneos dialogan entre budismo y neurociencia para entender la conciencia, entre confucianismo y teoría política para repensar la comunidad, entre taoísmo y física cuántica para imaginar nuevos paradigmas del cosmos. Sí, hubo físicos fascinados por el Tao. Así que más que un choque de civilizaciones, lo que vemos en el ámbito del saber es una síntesis enriquecedora, Oriente y Occidente aprendiendo el uno del otro. Por último, quizás la lección más profunda que nos deja la historia de las corrientes filosóficas orientales es una invitación al diálogo interno y externo. Interno, porque estudiar estas ideas nos anima a cuestionar nuestras propias suposiciones. Nos hace preguntar, por ejemplo, ¿qué es realmente importante en la vida? ¿La felicidad viene de fuera o de dentro? ¿Cómo encuentro armonía conmigo mismo, con los demás y con la naturaleza? Preguntas que son tan urgentes hoy como lo fueron hace 2000 años. Y externo, porque Oriente y Occidente representan experiencias humanas complementarias. No se trata de decir que una cultura lo haya resuelto todo. Más bien, cada una enfocó ciertas facetas de la existencia con genialidad particular. Al ponerlas en conversación, ampliamos nuestro horizonte. En un mundo globalizado, ese tapiz de pensamiento global puede ser nuestra mayor riqueza intelectual. Reflexión final. Aquella paradoja con la que iniciamos, ¿puede el vacío ser pleno de significado? Tal vez ya no nos parezca tan extraña después de este recorrido. Las corrientes filosóficas orientales, con sus caminos diversos, nos han mostrado que a veces no hacer es una forma de hacer, que el silencio puede ser el maestro más elocuente y que en la humildad de saber que no lo sabemos todo, radica el comienzo de la verdadera sabiduría. En un mundo acelerado, tecnológico y frecuentemente convulso como el nuestro, las voces antiguas de Oriente siguen susurrando verdades atemporales. Vive con compasión, busca la armonía, conoce tu mente, respeta la vida en todas sus formas. Esas enseñanzas, lejos de perder vigencia, quizás sean hoy más necesarias que nunca. ¿Las escucharemos? La historia continúa abierta, y el gran diálogo de sabiduría entre Oriente y Occidente recién comienza su nuevo capítulo. Gracias por acompañarnos en este viaje filosófico. Reflexión final. Aquella paradoja con la que iniciamos, ¿puede el vacío ser pleno de significado? Tal vez ya no nos parezca tan extraña después de este recorrido. Las corrientes filosóficas orientales, con sus caminos diversos, nos han mostrado que a veces no hacer es una forma de hacer, que el silencio puede ser el maestro más elocuente y que en la humildad de saber que no lo sabemos todo, radica el comienzo de la verdadera sabiduría. En un mundo acelerado, tecnológico y frecuentemente convulso como el nuestro, las voces antiguas de Oriente siguen susurrando verdades atemporales.
Vive con compasión, busca la armonía, conoce tu mente, respeta la vida en todas sus formas. Esas enseñanzas, lejos de perder vigencia, quizás sean hoy más necesarias que nunca. ¿Las escucharemos? La historia continúa abierta, y el gran diálogo de sabiduría entre Oriente y Occidente recién comienza su nuevo capítulo. Gracias por acompañarnos en este viaje filosófico.